al primer capítulo de esta nueva sección en Academia Paz, que se llama ¿Cómo se lo explico a mi hijo adolescente? Y en el anuncio que pudieron ver antes, les comentaba de que esto nació en realidad en colaboración con el equipo de Casona. Casona es nuestro grupo de jóvenes. Y hay un área que es Casona Teens, que son los chicos adolescentes. Y yo tengo un adolescente, entonces realmente era un tema que necesitaba tanto yo como muchos otros papás. Entonces el martes pasado comenzamos una nueva sección, ¿verdad? Ahí con ellos, con los papás, donde me pude reunir con ellos y estuvimos viendo un tema. Y es el tema que les quiero compartir hoy. Y cada semana les voy a ir compartiendo el tema que voy viendo con ellos. Porque creo que no solamente ellos se van a ver beneficiados, sino también muchas otras personas que están en este grupo de Facebook o si lo ven en YouTube. Pero que yo sé que será de bendición, que será de ayuda. Y saber de que no estamos solos en este proceso con un adolescente. Y hay preguntas, no sé si a ustedes les pasa, pero hay preguntas difíciles, hay preguntas complejas. Estamos con una generación muy compleja. A ver, los 13 años de mi hijo no eran la misma contexto histórico social de los 13 años míos. Y yo no puedo comparar, no puedo tratar de decir es que yo pasé por eso, porque realmente nunca pasamos por eso, por lo que ellos están pasando ahorita. Y menos después de una pandemia, después de un montón de cosas. Entonces, aquí fue donde nació esto de cómo se lo explico a mi hijo adolescente, pero lo que quiero son tratar temas de cómo podemos responderle a través de la palabra, o temas que ellos tengan de la palabra, o cosas sobre Dios, pero tratando de quitar algunas cosas religiosas, tratando de quitar inclusive espiritualidad, sin quitarle la espiritualidad de Dios, pero a veces espiritualizamos más allá las cosas, y poder responderles a nuestros hijos diciendo la Biblia dice así y esto es lo que habla este tema. Y el primer tema que les quiero hablar hoy, le puse ¿por qué debo ser cristiano? Esta es una pregunta muy válida. Hay veces que cortamos ese tipo de conversaciones y decimos no, es que no se debe cuestionar, no, es que Dios es Dios, ¿verdad? Pero cuando uno de estos chicos viene y dice, ¿por qué debo ser cristiano? ¿Por qué no musulmán? ¿Por qué no budista? ¿Por qué no ateo? ¿Verdad? Y ahora todo esto se está convirtiendo en tendencias. Prácticamente el cristianismo, podríamos decir que es una de estas tendencias, pero ellos les están presentando a través de redes sociales, a través de amistades, a través de televisión, de un montón de cosas, una serie de escogencias, una serie de opciones que ellos pueden decir, bueno, yo nací en un hogar cristiano, pero ¿por qué no puedo ser budista? ¿Verdad? Ahora con todo esto del zen y del equilibrio y el universo y un montón de cosas, suena bonito, ¿por qué no puedo ser eso? Porque yo voy a la iglesia y lo que me dicen es no, o ¿verdad? Y no entiendo por qué debo ser cristiano. Así que de ahí nació esta pregunta. Yo creo que a muchos papás nos la han hecho nuestros hijos. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es ¿por qué una persona es cristiana? ¿Verdad? A ver, yo siempre he dicho esto. El cristianismo en realidad es un constructo social. El cristianismo como religión, ¿verdad? El cristianismo como religión, donde hace muchos años, miles de años, un grupo comenzó a reunirse y dice que en la ciudad de Antioquía se les comenzó a llamar cristianos. Y es la primera vez en la Biblia que se utiliza la palabra cristianos. Y a partir de ahí ese grupo, con esas reglas, con esas normas, con esa forma de pensar, con todo lo que ellos habían dicho, bueno, si vamos a ser cristianos, si alguien quiere ser cristiano, tiene que comportarse así, tiene que hacer esto, tiene que cantar así, tiene que hablar así. Y empezaron a poner una serie de reglas a aquellos que querían ser parte de su grupo. Y de ahí vino el cristianismo. Después hubo un montón de divisiones y un montón de cosas, pero el cristianismo es algo que son las normas de cómo nos comportamos, ¿verdad? Las normas de cómo hacemos.
que también está Cristo en medio, pero ahora les voy a hablar de eso también porque hay que tener cuidado. Entonces, aquí yo puse algo que es, ¿qué cosas a veces hacemos o creemos que debe ser un cristiano? Y entonces puse, algunos son cristianos porque vienen a una iglesia, algunos creen que son cristianos porque vienen a una iglesia. Y no es cierto. Usted puede venir a la iglesia, usted puede congregarse e inclusive usted puede servir en una iglesia y créame que no necesariamente es cristiano. Algunos son cristianos por haber nacido en un hogar con padres cristianos. Tampoco. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el cristianismo, nuestra relación con Dios es personal. El hecho de que usted sea cristiano, usted haya elegido ser cristiano, no quiere decir que ya, por ende, todos tienen que serlo o todos van a decidir hacerlo. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a ir analizando por qué alguien debería ser cristiano. ¿Qué le digo yo a mi hijo? No, es que vos naciste en esta iglesia, vos naciste aquí, todos hemos sido cristianos, tu abuelo, tu bisabuelo, todo el mundo, entonces por eso usted tiene que ser cristiano. Y les puedo asegurar que esa respuesta no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque estas generaciones lo que necesitan realmente es un sustento de algo. ¿Por qué yo debo ser cristiano? Y no simplemente porque nací en esta casa. Después algunos dicen que son cristianos porque oran. No necesariamente. Hay otras personas, otras religiones que oran y no los hace cristianos. Porque leen la Biblia. Usted puede leer la Biblia y le puedo asegurar que puede que no sea cristiano. Algunos dicen que son cristianos porque creen en Dios, pero no tienen una relación con Jesús. Yo creo a Dios, y aquí otra parte donde puse, creen a Dios a su forma. Yo soy cristiano porque yo creo en Dios, pero lo creo a mi forma. No, esa parte no existe. Yo no creo en Dios a mi forma. Yo no creo en Dios, yo creo en Dios, pero no quiero creer en Jesús, no quiero creer en el Espíritu Santo. Solo creo en Dios, ¿verdad? El universo y todo el asunto. Hay muchas religiones, inclusive hasta las que son como muy del universo, que hablan de Dios y todo, pero no creen en Jesús, no creen en el sacrificio de Jesús, no creen en el Espíritu Santo, en la guía del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace realmente que alguien sea cristiano? ¿Cómo marca esa diferencia? ¿Cómo es que realmente vamos más allá de ser seguidor de Jesús nos hace un cristiano? Pero ser cristiano no necesariamente es alguien que es seguidor de Jesús. Lo vuelvo a repetir. Seguir a Jesús automáticamente o por ende lo va a convertir en cristiano. O usted va a buscar ser cristiano. Y aquí no me estoy refiriendo solamente a religión cristiana o religión católica. O sea, ser cristiano. Pero ser cristiano, venir a una iglesia, cantar, servir, hacer, no necesariamente me hace ser un seguidor de Cristo. Yo conozco gente que viene a la iglesia, que sirve inclusive en la iglesia y no conoce a Cristo o no sigue a Cristo o no tiene a Cristo como su Señor. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que analizar por qué nosotros primero somos cristianos. Y aquí quiero darle un tip interesante. Usted no puede darle a su hijo o no puede explicarle algo a su hijo que usted no entiende. Si usted todavía no entiende por qué usted tiene que ser seguidor de Jesús para después ser cristiano y no ser cristiano para después ser seguidor de Jesús, si usted no entiende eso, no va a tener la forma de explicárselo a su hijo adolescente. Si usted todavía no entiende muchas cosas, no entiende el sacrificio de Jesús en la cruz, no entiende el amor de Jesús para usted, no entiende el perdón, no entiende la restauración, no entiende por qué hay que hacer esto y por qué no hay que hacer lo otro, cuando su hijo o su hija le venga a preguntar, le puedo asegurar que usted no va a saber cómo contestarlo. Y ahí es donde tenemos los papás que empezar a prepararnos, tenemos que empezar a formarnos, pero también tenemos que empezar a ser ejemplo. Algo que hablaba con el grupo del martes en Atena Noche, yo les decía, el problema es que ahora hay muchos influencers, ¿verdad? Entonces todos los chicos siguen sus influencers y hacen y ellos compran lo que los otros compran, etc. Pero lamentablemente en la iglesia cristiana prácticamente eso se satanizó, el ser influencer,
cuando en realidad deberíamos ser los mayores influencers en la sociedad, deberíamos ser los mayores influencers en nuestra familia, deberíamos ser los mayores influencers nosotros hacia nuestros hijos, pero eso es con lo que ellos ven en nosotros. Alguien sigue a otra persona por lo que ve, por lo que hace, por lo que le atrae, porque realmente es algo que dice yo quiero ser como esa persona. Pero hemos puesto tanta religiosidad en seguir a Cristo, que es donde vienen todas estas cosas y todos esos cuestionamientos de los chicos, donde dicen, ¿por qué debo ser cristiano? Entonces, tenemos que entender qué es ser seguidor de Jesús. Ahora, ser seguidor de Jesús es una decisión, no una emoción. Normalmente, a veces nos movemos por nuestras emociones y estamos hoy sí, mañana no, y eso es algo que no sirve en nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios tiene que ser por una decisión. Hay gente que a veces venía después de un campamento, un retiro, una experiencia, me decía, Ronnie, yo quiero servir, y yo le decía, ok, genial, esperémonos 2 meses. Si después de 2 meses querés servir, genial, entramos, empezás el proceso, etc. Y vieran la cantidad de gente que no volvía. ¿Por qué? Porque era una decisión basada en una emoción. Las emociones son ambivalentes, las emociones no es que son malas, tampoco satanicemos las emociones, ¿verdad? Estos chicos están pasando por una serie de emociones que no podemos minimizarlas y no podemos satanizarlas y no podemos decir que no son nada, porque en realidad para ellos son importantes. Pero están en esto, van arriba, abajo, ¿verdad? Y yo no sé si a ustedes les pasa, hoy me dice, me encantan las galletas Oreo, entonces le compro 3 paquetes de galletas Oreo y al día siguiente me dice, ¿sabes qué? Ya no me gustan las galletas Oreo. Entonces termino yo comiendo galletas Oreo todo el resto del mes. Entonces, ellos son así, son ambivalentes, entonces tenemos que llevarlos a entender de que seguir a Cristo, seguir a Jesús, es una decisión. No es parte de un tiempo bonito, no es parte de una actividad donde se sintió riquísima la presencia de Dios y yo emocionado, ¿verdad? Casi que seguir a Dios es una decisión racional y consciente. A ver, yo no conocí del Señor, o como dicen de oídas nada más, hasta los 16, 17 años. Pero ya en serio, comencé a seguir al Señor por ahí de los 20, 21 años. En todo ese tiempo, cada vez que decían, ¿y cuántos quieren aceptar al Señor Jesús? Yo levantaba la mano, pasaba adelante, oraban por mí y seguía en lo mío. Hasta que un día estaba solo en mi casa, en mi cuarto, no tenía nadie. Y yo dije, bueno Señor, ahora sí estaba en serio. Y fue una decisión racional y consciente que transformó mi vida, transformó mi forma de ver las cosas, de caminar, de moverme, de hablar, etc. Entonces, seguir a Dios, seguir a Jesús es una decisión y tenemos que llevar a los chicos a que ellos tomen esa decisión porque ellos quieren. A ver, mi hijo hizo la oración de fe o la oración de aceptar al Señor Jesús en su vida a los 3 años. A ver, eso fue a los 3 años. No sé si él realmente entendía lo que estaba sucediendo. Y ahora los voy a llevar a un versículo donde nos dice cada cuánto tenemos que hacer esa renovación de decisión. Pero entonces, aquí quiero traerles este versículo que está en Josué 24. Vamos a ver, poniéndolos un poco en contexto, Josué fue la persona que después de Moisés tomó al pueblo de Israel, lo llevó a la tierra prometida, conquistaron la tierra, se establecieron, ya tenían mucho tiempo en paz, pero el pueblo de Israel siempre buscaba hacer aquello que le llamaba la atención, que quería en su carne, y entonces empiezan otra vez a hacer aquello que no agrada a Dios. Y Josué los reúne y les comienza a hablar y les dice, Josué 24, 14, 15, por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses de sus antepasados. Adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero, aquí pongan atención a esto, si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces, aquí está Josué
y les dice, vean, vamos a hacer algo. Ustedes siempre buscan hacer lo que no agrada a Dios. Ustedes no sé qué están pensando que quieren de la vida, pero vamos a hacer una pausa y les voy a hacer la siguiente pregunta, les dice Josué. ¿A quién quieren servir? A ver, ¿a quién quieren seguir? Y les dice, elijan ustedes. No dijo, vea, ustedes son el pueblo de Dios elegido, todo lo que hizo el Señor por ustedes, malagradecidos. Vean que ustedes vieron el poder de Dios cuando estábamos en el desierto, bla, 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 bla. Sí. Pero les dijo, elijan. ¿A quién quieren servir? ¿A quién quieren seguir? ¿Quieren seguir a los dioses de los egipcios? Está bien. ¿Ustedes quieren seguir a los dioses de los amorreos y de los cananitas? Está bien. Pero mi elección, dice Josué, yo, mi casa, mi familia, decidimos seguir al Señor. Y es por eso que una de las cosas que a veces tenemos que hacer es cuando nuestros hijos nos hacen la pregunta y dicen, bueno, ¿y por qué seguir a Dios? Bueno, yo elegí seguir a Dios. Yo sé lo que implica seguir a Dios. Yo decidí hacerlo por una decisión racional y consciente. Pero ¿a quién quieres seguir? Y yo sé que mucha gente aquí puede estar viendo este video y decir, no, eso no se le puede decir, porque si no va a hacer lo que le da la gana. Sí, lo sé. Pero es que volvemos a lo mismo. Seguir a Jesús es una decisión personal, es una relación personal. Jesús no tiene un plan familiar, ¿verdad? No tiene un plan de... Sí, y yo sé que me van a salir con esta de... Pero si creemos, mi familia y yo, ¿verdad? Vamos a ser salvos. Si analizamos esos dos versículos, lo que dice es, cree, ¿verdad? Dice, cree y tú y tu familia serán salvos. ¿Saben qué hizo esa persona? ¿Qué hizo el carcelero? ¿Qué hizo ese centurión? Llamó a toda la familia, por eso es que ellos fueron salvos. No fue porque dijo, bueno, y como ya yo soy salvo, entonces el resto de mi familia va a ser salvo. No, él dijo, si yo soy salvo, mi familia va a ser salva. Sí, voy a traerlos. Y los trajo y los puso ahí a escuchar el mensaje y todos ellos creyeron. Entonces, ellos fueron salvos porque esa persona los llevó a los pies de Cristo para que ellos tomaran la decisión. Pero entonces, creer en Jesús, ser cristiano es una decisión que pueden tomar, y les puedo asegurar que en esta etapa de la adolescencia ellos están cuestionando absolutamente todo lo que usted les enseñó, todo lo que han hecho durante 12, 13, 14, 15 años, que, ¿verdad? A nivel familiar lo hemos hecho así toda la vida, y dicen, pero ¿y por qué? ¿Verdad? Bueno, es que para tal fecha siempre salimos todos en familia, es tradición, desde hace 15 años lo hemos hecho, y le dicen, pero ¿y por qué? Sí, porque siempre lo hemos hecho así, pero ¿y por qué no lo cambiamos? Y van a empezar a cuestionar cada una de las cosas. Y está bien que cuestionen. Es parte de su formación de sistema de valores, donde ellos van a empezar a decidir qué valores seguir. Y ahí es donde, por eso en la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La tarea que usted ha hecho, si es que la ha hecho, y este es el asunto, cuando no la hemos hecho, ahí es donde nos preocupamos. Cuando yo no he hecho la tarea de enseñarle a mi hijo los valores, lo correcto, lo incorrecto, lo que dice la Biblia, aunque sean de chiquitos, ¿verdad? Cuando estaban pintando o haciendo algo, cuando yo no he hecho esa tarea, ahí es donde yo me preocupo porque no sé qué está en su cabeza. No sé qué está en su corazón. Pero cuando yo lo he hecho, cuando yo he hecho esto de tomar ese tiempo, a pesar de que cuestionen, sí, entro en pánico, entro en crisis, pero estoy un poco también tranquilo sabiendo de que he sembrado cosas en él y que Dios está en él y que Dios lo está cuidando, y que sí, que aunque hizo la oración para aceptar al Señor Jesús en su corazón a los 3 años, ya yo sé que el Espíritu también está en él y lo va a ir guiando, pero es parte de lo que tenemos que ir haciendo como papás. Entonces, yo sé que el dejarlos y decirle qué quieres hacer, qué te gustaría hacer, ¿verdad? A veces me dicen, no, es que son menores de edad, no puedes darle esa opción de decidir qué quieren hacer. Ellos hacen lo que yo digo porque están bajo mi techo, ellos hacen lo que yo digo porque no tienen menos de 18 años, ellos hacen lo que yo digo porque yo soy el que provee en esta casa, y puedo asegurar que todo eso no sirve de nada para ellos.
Ellos están en su proceso de formación. Y esas excusas de, no, usted es cristiano porque usted vive en esta casa, no va a ser suficiente. Entonces, yo sé que llegar y llevarlos a eso y decir, ¿qué querés hacer? A ver, ¿qué te gustaría? Bueno, no sé, es que hay muchas religiones, hay muchas cosas. Bueno, ¿te gustaría que nos sentemos a analizar cada una de esas y pesemos a ver cuál es más real? ¿Te gusta? Bueno, es que vos decís que querés ser ateo. Bueno, hagamos una cosa, nos vamos a sentar el próximo viernes, vamos a traer una pizza y vamos a empezar a analizar lo que es ser ateo y lo que es seguir a Cristo. Y si querés metemos otra, podemos meter ser musulmán y analizamos las tres y vemos y decimos al final cuál es la que vos querés seguir. Les puedo asegurar que de esa forma, donde lo llevamos a tomar una decisión después de un análisis, después de enseñarle por qué Cristo es la mejor opción, va a decir, ¿no sabes qué? Creo que sí. Creo que ser ateo no tiene tanto sentido, o ser musulmán y no hay que hacer muchas cosas. Creo que ser cristiano en este momento, en lo que hemos creído, creo que es la mejor opción. Y vieran la cantidad de papás que el martes me dijeron, sí, mi hijo después se dio cuenta de que era mejor ser cristiano. Entonces, no invalidemos esa pregunta, no quitemos esa importancia de esa pregunta, porque si usted lo que hace es poner una barrera, le puedo asegurar que está llevando a su hijo cada vez más lejos de los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque le está enseñando a un Cristo no de amor, sino a un Cristo de miedo, a un Cristo de obligación, de que yo tengo que ser cristiano, yo tengo que seguir a Jesús por obligación. Y le puedo asegurar que Jesús no quiere que nosotros lo sigamos por obligación. No hay nadie en la Biblia que usted pueda leer que Jesús le haya dicho, venga y me tiene que seguir. No. A los mismos discípulos les dijo, vengan y sean seguidores, los haré pescadores de hombres. Ellos pudieron haber decidido no hacerlo. Jesús no les estaba ordenando hacerlo. Ellos lo siguieron porque decidieron hacerlo y porque quisieron. Entonces, yo sé que es complicado. Contaba esta historia el martes también. Y les decía que estábamos en la playa, Nicolás tenía como 3 años. Y resulta ser que estábamos en el mar y entonces a él le gustaban las olas y venía una ola y yo lo levantaba y me decía, suéltame. Y yo decía, no, ¿cómo te voy a soltar? Va a venir una ola y te va a pegar una revolcada. Y me decía, no, pero suéltame. Y en ese momento Dios me dio una de las enseñanzas más grandes de mi vida para conmigo. Me dijo, suéltame. Yo, Señor, lo va a revolcar la ola. Y me decía, sí, suéltame. Y venía una ola y yo decía, Señor, suave, no. Y venía otra ola y yo decía, Señor, suave, déjalo, no. Y se ha venido esta ola y le ha pegado una revolcada que cuando salió me dijo, papito, ¿viste qué chiva? ¿Verdad? Y estaba emocionado, estaba feliz y todo el asunto y salió y volvió otra vez a la ola. A pesar de que lo había revolcado una ola, volvió otra vez. Y Dios me dijo, tienes que aprender de que no eres el que lo cuida. Si me lo entregas, soy yo el que lo voy a cuidar. A pesar de que vengan olas contra él, a pesar de que en algún momento lo revuelque una ola, te puedo asegurar que yo lo voy a estar cuidando. Me dice, porque no lo vas a poder cuidar 24/7 toda su vida. Me dice, pero yo sí. Y ahí fue donde aprendí a entregarle mi hijo a Dios. Ahí fue donde aprendí a que Dios es el que lo va a cuidar, que yo tengo que hacer una tarea de formar, yo puedo influenciarlo. A estas edades casi que no podemos obligarlos porque se ponen rebeldes. ¿Qué pasa? A mí sí. Pero puedo influenciarlo. Puedo convertirme en ese influencer donde yo digo, bueno, vamos a orar. No, a mí no me gusta orar, no importa, yo sí voy a orar. Y le doy gracias a Dios por todo lo que me ha hecho, por todo lo que me ha dado. Y yo sé que eso va influenciando la vida. Convirtámonos en influencers. Yo sé que somos papás y tenemos una gran responsabilidad, pero para esta parte espiritual, para esta parte de llevarlos a una relación con Cristo, tenemos que ser influencers. ¿Verdad? Tenemos que
a veces nos convertimos como en fariseos y saduceos y queremos que la gente siga porque tiene que, y ponemos normas y ponemos reglas y cada vez ponemos más cosas y más reglas para que sigan a Cristo, y es donde se alejan cada vez más. Yo, uno de los miedos que siempre he tenido, mi hijo nació casi que en esta iglesia, y uno de los miedos que yo siempre he tenido es que él sea un hijo de iglesia y no que sea un hijo de Dios. Tenemos que llevar a que nuestros hijos no sean un hijo de iglesia, un hijo que viene, canta, sirve, hace, pero su relación con Dios es solo a través de la iglesia. Yo quiero que él tenga una relación con Jesús fuera de la iglesia, en su tiempo, en su colegio, con sus amigos, que ahí esté Jesús y que él sepa que tiene que llevar a Jesús ahí, ¿verdad? No que Jesús está solamente cuando está acá. ¿Por qué? Porque si no, entonces el seguir a Cristo se convierte en una religiosidad con normas, reglas y todo, donde ellos lo que van a tratar es huir de eso. Pero cuando ellos entienden que realmente seguir a Jesús es mi decisión, por todo lo que eso va a traer para mi vida, les puedo asegurar que la vida de ellos va a cambiar y Dios los va a usar de una forma impresionante. Otro versículo que tengo para ustedes, en Juan 1:12 dice: mas ¿a cuántos lo recibieron? ¿A cuántos recibieron quién? A Jesús. Pero vean que también es una decisión. ¿A cuántos lo recibieron? Ellos decidieron recibir a Jesús, pero no solamente es eso. Y a los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús. Entonces, no solamente es recibir a Jesús, sino creer y caminar en Jesús. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que no es nada más llegar y decir: bueno, sí, usted, a ver, repita después de mí: Señor Jesús, te acepto en mi corazón, amén. Y ya. No, eso es una parte, eso es recibirlo. Pero creer en Él es creer en que Jesús es mi Salvador. Es creer en que Jesús camina conmigo. Es creer que Jesús está siempre ahí. Es creer que Jesús esto. Y es creer que Jesús... Y ahí es cuando empezamos a creer y a caminar en Él. Entonces, no los llevemos solo a creer en Jesús. Enseñémosles todas las cosas que Jesús tiene para ellos. Todo lo que Jesús quiere para sus vidas. Enseñémosles por qué Jesús vino a morir por ellos. Por ese amor. O sea, Jesús no solamente vino a estar ahí y estar pendientes si pecamos o no pecamos. No, Jesús está ahí para amarnos. Inclusive para interceder al Padre cuando pecamos. Entonces, por eso es que también dice: y les dio el derecho de ser hijos de Dios. Aquí quiero poner algo, y que se los decía al inicio. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Entonces, usted como hijo de Dios tiene que llevar a que su hijo o a su hija sea hija de Dios. Que no de que porque usted ya es cristiano, ella o él ya lo va a hacer, sino que usted tiene que llevar y decirle: sí, yo tengo una relación personal con Dios. Me ha costado, ha sido complicado, y aquí también importante, no nos presentemos como perfectos. No podemos ser papás perfectos, aunque seamos líderes o pastores de iglesia, o aunque tengamos mucho tiempo, todos estamos en nuestra lucha. Por eso la Biblia dice que la buena obra que Él comenzó será fiel en perfeccionarla hasta el día en que Él vuelva. Todos estamos en ese proceso de perfeccionamiento continuo. Y preséntese como es, preséntese de que sí, mi papá a veces tiene un carácter complicado, mi mamá a veces también tiene un carácter complicado, o no sé, o es que mi papá tal cosa, o es que mi mamá lo otro. Pero presentémonos y que ellos digan: sí, son así, pero también yo veo como doblan la rodilla y le piden perdón a Dios por eso. Yo también veo como ellos están todos los días ahí poniéndole para poder tener esta relación con Dios. Y yo sé que Dios los ha ido transformando, por eso yo quiero ser como ellos. Entonces no se presente como el papá perfecto, como el cristiano perfecto, porque si usted lo es o usted lo piensa, primero arrepiéntase delante del Señor, porque eso es pecado, porque es mentira. Nadie es perfecto. Ningún ser humano es perfecto. Y no nos presentemos ante nuestros hijos como los cristianos perfectos. Presentémonos como los cristianos en proceso continuo de transformación por el poder y la mano de Dios. Entonces, hay otro versículo que está en Juan
donde él dice, si desean ser mis discípulos, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y cada día y síganme. Y hace poco enseñaba sobre esto en otro grupo y yo les decía que para mí el decir tome su cruz cada día y síganme quiere decir que todos los días yo tengo que poner mi vida delante de Dios y decirle, Señor, crucifico mi carne en la cruz, te la entrego para que el día de hoy pueda vivir a como tú quieres que yo viva. Y si alguien me pregunta, ¿y usted cuándo fue la última vez que aceptó al Señor Jesús en su corazón? Yo les voy a decir, hoy en la mañana. Y mañana voy a hacer la misma oración. Y si alguien me vuelve a preguntar, voy a volver a decir, en la mañana. Y así todos los días. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús es una decisión continua. Tenemos que estar poniendo nuestra carne, nuestros deseos, por dice, niéguese a sí mismo y entregarle a Jesús todo lo que somos para que Él nos enseñe y nos lleve por un camino de bien. ¿Verdad? La Biblia dice que Dios tiene planes de bien para nosotros. Eso también es algo que podemos enseñarle. Mira, ¿por qué debo ser cristiano? Porque Dios tiene mejores planes que cualquier otro. ¿Por qué debo ser cristiano? Porque te puedo asegurar que si estudias todos los demás, no te ofrecen lo que Dios te ofrece. Pero es una decisión constante. Y tenemos que enseñarles de que esa decisión de seguir a Jesús es siempre, es todos los días. No solamente hace 20, hace 30, hace 5, hace 6, hace un año, hace 6 meses, sino que todos los días hemos decidido seguir a Jesús. Y ellos, cuando tomen la decisión de seguir a Jesús, tenemos que decirle, qué dicha que aceptaste al Señor Jesús en tu vida. Ahora tienes que comenzar a creer. Pero esa decisión hazla todos los días. No te conformes con que fue solo hoy. Siempre tienes que hacerla. Entonces, por eso dice, mas a cuánto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahora, ya una vez que podemos tener esto, hay algo que tenemos que enseñarle a nuestro hijo, nuestra hija, adolescente, de por qué Cristo tiene que ser el Señor de mi vida. Ok, ya lo acepté, ya estoy ahí, pero ¿por qué tengo que entregarle todo a Él? O sea, y entregarle todo es que todo, ¿verdad? Porque a veces, por eso les digo, espiritualizamos las cosas, decimos, es que yo le he entregado todo al Señor. A ver, haga una lista de qué es todo, escríbalo. ¿Usted lo ha escrito alguna vez? ¿Qué le ha entregado usted al Señor? Bueno, le entregué mi vida. Sí, pero ¿qué implica su vida? Bueno, la vida, todo, bueno, sí, pero... Y ahí es donde tenemos que llegar y empezar a hacer una lista. Por eso les digo que es algo racional, consciente. ¿Qué le he entregado al Señor? A ver, le entregué mi mente. Tal vez sí, ok. Inclusive, recomendación, háganlo por porcentaje. ¿Verdad? Del 100%, ¿cuánto le he entregado al Señor en mi mente? En mis emociones, en mi cuerpo, en mis sueños, en mis metas, en mi familia, en mi matrimonio, como padre, en mi trabajo. ¿Qué tanto le he entregado al Señor? Y ahí es donde podemos tal vez a ellos enseñarles qué significa entregarle a Dios nuestro corazón y qué es el señorío. Y eso lo vamos a estar viendo la próxima semana en el próximo capítulo. Entonces, lo que quiero dejarles el día de hoy, como les decía, no es tanto lo experto que soy en esto, porque en realidad no lo soy, sino que esto me está ayudando también realmente para aprender de cómo trabajar con mi hijo y cómo ayudar a otros a trabajar con sus hijos. Entonces les voy a ir compartiendo mis experiencias, las experiencias de los papás que vamos a tener los martes. Si usted es papá, mamá, abuelo, tío, tía y quiere aprender más de esto, los martes a las 7:30 en las aulas multiuso, traiga a su hijo o a su hija, lo deja ahí en Casona Teens, mientras nosotros estamos aprendiendo. Es bonito porque hablamos, conversamos, contamos historias, nos apoyamos entre nosotros, que no lo podemos hacer por este medio. Y vamos a caminar juntos en eso. Pero entonces el próximo martes voy a estar compartiendo de esto, y el próximo viernes, que van a estar viendo este video, el próximo viernes voy a estar poniendo sobre cómo le explico a mi hijo que Cristo debe ser el Señor.
¿verdad? ¿Cómo le explico qué es, qué entrego, qué hago, ¿verdad? Y vuelvo a decir lo mismo, analice su vida, porque de lo que usted está haciendo y mostrando es lo que ellos también están viendo y están aprendiendo. Así que realmente muchas gracias, sé que va a ser de gran bendición y nos vemos en los próximos capítulos de cómo le explico esto a mi hijo adolescente. Nos vemos, hasta luego.